Miran comenzó a lidiar con muchos problemas. Por un lado, Fusun es Lambei, por otro lado Frat, por otro lado Afra, por otro lado tiene que lidiar con lo que hace Dilsa. Miran estaba tan feliz de haber encontrado a su madre que cuando veo lo que ha hecho ahora, piensa en la situación en la que me encuentro. En la última escena, Miran se sorprendió cuando escuchó que Ryan y Dilsa estaban hablando. Sin embargo, Ryan querrá proteger a Dilsa nuevamente como de costumbre y contará los eventos de manera diferente. Dilsa no le mostrará a Miran los minutos que tiene. Y de nuevo, esconderán a todos los de Miran. Mientras esto sucede entre Dilsa y Ryan, Ryan continuará guardando el secreto sobre el nacimiento de Miran. Mantuvo esta situación alejada de Miran al no decirle claramente a Miran lo que sucedió en el médico. Si Ryan le dice esta verdad a Miran, ella sabe que renunciará al bebé y la elegirá. Mientras Azize quiere perdonar a sus seres queridos por un lado, por otro lado, están conspirando junto con Afra contra Fusun. Sin embargo, lo que Azize no puede calcular es que Afra también tiene sus propios planes. Hará planes por su cuenta. No está claro qué hará por ahora, pero si obtiene una parte de la habitación del veneno de Fusun, parece que las cosas se complicarán. Porque como sabes, cuando Fusun se mete en la mente de alguien, lo usa al máximo. Anteriormente Cian y ahora Frat. Frat se volvió de repente contra Miran cuando no había nada alrededor. A pesar de que Miran quería suavizar su brecha después de discusiones menores, lamentablemente Frat no lo permitió. El hecho de que Fusun fuera engañado por lo que dijo y fuera nominado a la presidencia nos mostró lo que podía hacer Frat. Sin embargo, el problema entre Miran y Frat pronto se resolverá. Echemos un vistazo a lo que sucedió en este episodio. Ryan se arriesgó a morir por su bebé. Firmó el informe entregado por el médico y entregó su propia vida. Azize se propone mantener su promesa a Azar. Y primero llega Azar. Cuando dice que irá, Azar lo llama madre incluso si se lo reprocha. Y Azar finalmente acepta a Azize, que está tan enojada con ella, como su madre. Mientras tanto, Azize llega a la mansión para despedirse de Ryan. Mientras hablan, Miran llega y se enoja con Azize nuevamente. Aunque Miran piensa que Azize está haciendo un juego, no puede evitar decirlo de adentro hacia afuera. Después de que Azra se entera de que su madre es Fusun, comienza a comportarse lejos de Dilsa. Dilsa quiere responsabilizar a Azize de estas cosas. Azra se acerca a ellos mientras Miran y Ryan están hablando de lo que ha hecho Azize. Dice que quiere lo que ha hecho Azize. Además, Miran y Ryan se sorprenden mucho cuando dice que Fusun es su hija. Yaren se enteró de que estaba embarazada y se instaló a salvo en la mansión. Mientras habla con su madre, dice que ahora quiere quedarse en la mansión especialmente. Se esfuerza por ver los déficits de Fusun y obtener su garantía 9 meses después. Cuando Azra les cuenta a Miran y Ryan lo que pasó, Miran lamenta lo que dijo. Ryan dice que debería detener a Azize de inmediato e insta a Miran a que se vaya. Ahora Azize está en camino. Y realmente va. Firat empezó a vivir enamorado de Zeynep. Se meten en problemas en cada oportunidad y se dicen lo que quieren hacer en el futuro. Sin embargo, de repente llega una llamada telefónica que pone fin a estos hermosos momentos y lo contrario es Fusun Lambei. Afirma que quiere reunirse diciendo que quiere contar algo sobre sí mismo. Ryan ahora ha aceptado morir. Así que incluso piensa en enseñarle a Miran a vivir sin él. Dilsa ahora escucha la puerta de Ryan en cada oportunidad. Y se disculpa con Ryan, aunque no sea sincero. Sin embargo, su objetivo es, por supuesto, intentar aprender algo de la boca de Ryan. Hizo este acercamiento fuera de lugar para descubrir qué estaba escondiendo Ryan. Miran quiere apartar a Azize del camino y regresar. Sin embargo, Azize le dice que le prometió a Azar. Miran convence a Azize de que no se preocupe por Azar diciéndole que hablará con él. Dilsa entra en la habitación de Ryan y mira por todas partes para descubrir si tenía algo que ocultar. Y encuentra el informe del médico que guardó. Mientras tanto, Ryan llega a la habitación con Ada y Dilsa se esconde. Frat va al lugar de reunión para hablar con Fusun. Fusun aconseja a Frat que se postule para la presidencia. Su propósito es enfrentar a Miran y Frat. Azar está profundamente entristecido por la partida de Azize. Nasu lo escucha, especialmente cuando piensa en cómo decírselo a su padre Nasu. Miran llega mientras Nasu sale para traer de vuelta a Azize. Y dice que trajo a Azize de vuelta. Sin embargo, Azar está muy enojado. Y está profundamente resentido tanto con Nasu como con Miran al decirle cómo lo hizo. Miran también está muy molesto por esta situación. Y nuevamente, encuentra consuelo en los brazos de Ryan. Azra llama a Fusun y le dice que quiere reunirse con él.
Fusun está muy sorprendido y muy asustado de que yo haya aprendido tanto. Nasu hace y le reprocha preguntándole por qué quiere ir. Fusun y Aza se encuentran. Fusun fue a la reunión muy asustado. Sin embargo, cuando hablan, explican que deben olvidar lo que sucedió en el pasado y darse una oportunidad. Fusun está muy feliz de haber encontrado a su hija y se abrazan. A la mañana siguiente, mientras desayunaba en la mansión Umut, Frat llama a Miran y le dice que hay una reunión. Miran, por otro lado, se enoja por organizar una reunión nuevamente, sin darse cuenta de él. Cuando van a la reunión, afirman que la opinión de Frat es infundada y lo que creen que está mal. Frat, que resintió esto, le pregunta a Miran por qué no escuchó, y tienen una pequeña discusión entre ellos. Miran luego va a la Fundación Umut y ayuda con los preparativos con Ryan. Mientras tanto, llegan Frat y Zeynep. Sin embargo, el debate entre Miran y Frat también continúa allí. Y Frat y Zeynep se van de ahí. Zeynep realmente se dio cuenta de los eventos. Y advierte a Frat sobre esta situación. Ella le pide a Fusun que no deje que su mente se confunda. Sin embargo, Frat dice que pase lo que pase, no permitirá que Fusun lo confunda.